Antes de meternos de lleno en la definición de espacio vectorial, necesitamos conocer un concepto fundamental en general en álgebra, que es el concepto de cuerpo. Un cuerpo, en inglés field, no body, es una estructura algebraica definida de la siguiente forma. Sea K un conjunto no vacío en el que hay definidas dos operaciones, una suma que representamos con un más y un producto que representamos con un por, que no tienen por qué ser la suma y el producto habituales, son dos operaciones abstractas cualesquiera, aunque no nos vamos a meter mucho en eso. Decimos que K con la suma y el producto es un cuerpo si se cumplen estas condiciones. Ojo, que viene lista. S1, que x más y más z es lo mismo que x más y más z para todo x y z en K. Esta es la asociativa. S2, que existe un elemento que se suele llamar 0 en K, que cumple que x más 0 es x y es igual que 0 más x para todo elemento del conjunto K. Este es el elemento neutro para la suma. S3, dado un elemento x en el conjunto K, cualquiera, existe otro elemento y, de forma que x más y es 0, que es lo mismo que y más x. A esto se le llama elemento opuesto. Este y suele ser menos x. Y S4, x más y es igual a y más x para todo x y en K. Esta es la conmutativa. Estas cuatro propiedades las he empezado con S porque se refieren a la suma. Vamos ahora con las propiedades del producto. P1. X por y por z es lo mismo que x por y por z para todo x y z en K. Esta es la asociativa para el producto. Existe un elemento que suele llamarse 1, la unidad, en K, de forma que x por 1 es igual a x, que es lo mismo que 1 por x, para todo elemento x de K. Este es el neutro para el producto. La propiedad P3 es que dado un x en K, existe otro y, de forma que x por y me da 1, y que es lo mismo que y por x. A esto se le llama elemento inverso. Normalmente a y se le denota como x a la menos 1. Y por último, x por y es igual a y por x para todo x y en K. Esta es la conmutativa para el producto. Estas cuatro son las propiedades para el producto. Y queda una extra, que es esta, la voy a llamar D, que nos dice que para todo x y z en K se dan las propiedades distributivas. Por eso la D, que es que x por y más z es x por y más x por z. Esto es como la distributiva por la izquierda. Y por la derecha tendría que y más z por x es y por x más z por x. Como el producto y la suma son conmutativos, en realidad estas dos son iguales, porque da igual si multiplicamos por la derecha o por la izquierda. Pero bueno, no lo he dicho, pero además hay otras dos propiedades que no he escrito explícitamente aquí en la lista, pero nos dicen que la suma de dos elementos de K está en K y el producto de dos elementos de K está en K también. Se suele decir que la suma y el producto son operaciones internas, porque al sumar o al multiplicar dos elementos de K nos quedamos dentro del propio K. Ojo, una observación. En la propiedad P3, esto de x por y igual a 1 es para todo x y excepto para el 0, para el neutro de la suma, porque al multiplicar por 0 no podemos obtener 1. Bueno, pues un conjunto con dos operaciones, suma y producto, que cumpla todo este chorro de propiedades, se le llama cuerpos. Ejemplo, son cuerpos los naturales menos el 0. Bueno, claramente los naturales menos el 0 no tiene elemento neutro para la suma, que es justo el 0, y se lo hemos quitado. Así que no puede ser un cuerpo porque no cumple esa propiedad. En cuanto falla una, se acabó, no es cuerpo. Si no os digo cuál es la suma y el producto, es que son la suma y el producto habituales. Vamos a ver el apartado B, los enteros. La suma cumple las cuatro propiedades, es asociativa, hay un elemento neutro, que es el 0, hay un elemento opuesto, del 2 el menos 2, del 3 el menos 3, es conmutativa y además es interna, por supuesto. Sin embargo, el producto es asociativo, hay un elemento neutro, 1 por n es n, siempre, es conmutativo, pero ¿todos los elementos tienen inverso multiplicativo? Por ejemplo, si tomamos el 2 en z, buscamos un y en z, de forma que x por y sea 1, pero 2y igual a 1 me diría que y es un medio que no está en z, así que 2 no tiene inverso multiplicativo y todos deben tener. Z no es un cuerpo. Apartado C. Q. Los racionales, las fracciones. En Q se arregla este problema de que los elementos no tengan inverso, porque si tenemos p partido por q en los racionales, p partido por q por otro racional me tiene que dar 1. ¿Qué racional tengo que poner aquí? Pues q partido por p. Y esto siempre que p sea distinto de 0, bien, que es el neutro para la suma. Y las demás condiciones sí que se cumplen también, así que Q efectivamente es un cuerpo. Apartado D. Los reales y los complejos. En ambos se dan todas las condiciones. Sabemos cómo funciona la suma y el producto y la
propiedades que tienen. Pues resulta que R y C son cuerpos. Vamos a terminar haciendo una observación, y es que los cuerpos son estructuras muy usadas en matemáticas, porque tienen muy buena estructura de forma natural, y de hecho son la base del álgebra lineal. En los cuerpos se apoya la definición de qué es un espacio vectorial, como vamos a ver dentro de poco. Siempre que hablemos de cuerpo podemos pensar en los reales, que es como el que más tenemos a mano, el que más hemos utilizado, sin olvidarnos también de los racionales y de los complejos. Para más contenido matemático, sígueme en YouTube, Instagram o TikTok en Las Mates de Fer.